At WiseTech Global, we foster an environment that encourages innovation. We solve complex industry problems and challenges with a test-first, fail-quickly, and improve-rapidly approach. And in all of our innovation centers, we create a work environment for our tech creatives that support bold ideas and inquiring minds, where everyone is encouraged to ask questions, to rigorously test our thinking, our decisions, and our innovations. The tension between speed and quality would normally be a problem for a software development company. We almost celebrate it and use it to our advantage. Slower today, faster forever, or quality before delivery. This is one of our mantras. For us, it's a law. When we build software, we practice test-driven development. Now, test-driven development ensures that the software actually performs the tasks in the right way. We have very solid and strong defect containment processes. So taking time to design a solution, investigate, evaluate, and then creating iteration processes in the development cycle help us to avoid defects in the first place. One of the things I really enjoy about WiseTech Global is that we're always trying to build the solution that works for the whole industry and for everyone. What that gives us is a true scalable solution that solves the core problem. One of the really effective ways that we build software is that we like to build architectures that help us give things to customers more quickly than we could otherwise deliver. Every time we're doing a particular process, we'll do it once, and the second time we need to automate that process and get rid of it. Whenever we get given a request, we think, okay, why is this person requesting this? The more you ask why, the more you can really understand the root cause, right? And then the actual solution to the problem may be nothing like what the customer has asked for. So through this process, we solve multiple problems, not just the one that the customer has said, and find a better solution than what they imagined. We take time to create solutions that look at the root problems for our customers. We try to understand their need, their deep need. And based on that, we create solutions that have a synergetic effect on our business, on our software. At WiseTech Global, we connect the unconnected, think creatively, solve problems, and come up with game-changing solutions. We encourage each other to see things differently and to push past the obstacles that hold us back. We break down boundaries, interrogate our own thinking, and shift paradigms. We are changing the world, one innovation at a time. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del programa DIGE que realizamos entre Goldratt y la Universidad Espíritu Santo y el SI Business School. Estamos en el módulo 8 de Estrategia y Táctica. Estamos en nuestra cuarta sesión de este módulo y nos quedan dos más. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Ian Larsen. Ian es el Head of Operations o el CEO de WiseTech Global, una compañía de software que está en el espacio logístico, que provee servicios a toda la industria. Ian comenzó su carrera hace varios años atrás en el espacio digital en General Electric, en distintas responsabilidades, generalmente sirviendo al mundo de la minería con los servicios y paquetes que General Electric tenía que ofrecer. Hoy en día, a partir del 2018, Ian se une al grupo directivo y de gestión de WiseTech Global, empezando en la parte de desarrollo del software y después fue asumiendo distintas responsabilidades y a partir de este año asume la responsabilidad de Head of Operations. La empresa se encuentra en Sydney, en Australia, y pues sin más le voy a dar el espacio a Ian para que pues se presente y vamos a ir traduciendo en la manera asincrónica lo mejor posible y con mucha paciencia. So Ian, let me welcome you on behalf of our DIGE program in Latin America that we do with the University of Espíritu Santo and the SI Business School. Welcome again. We appreciate enormously the time you've given us or you will give us, and please take it away
do not let me speak any longer. I will make the best translation I can for you. So welcome again, and floor is yours. Thank you, Javier, and thank you everyone for having me. It's I like sharing the story of WiseTech and what we have done in the last 20 years using theory of constraints. It's a real pleasure to share this story. So what I'm going to do today is I'm going to go through kind of a little bit of WiseTech, what we are and who we are, because most people in the world have never heard of WiseTech. I'm going to talk about our TOC story. I'm going to introduce you to a concept called infinity loops, which are now part of the TOC Book of Knowledge. And then I'm going to talk about a process we use called TOC at the speed of light. And then I'll explain some differences in WiseTech. Ian nos va a compartir información acerca de WiseTech Global, contar un poco la historia de los últimos 20 años de la empresa, obviamente con una introducción general de qué es lo que hace la empresa, porque es muy probable que la mayoría de ustedes y nosotros no conozcamos a la empresa y no sabemos bien qué hace. Nos va a compartir acerca de la historia de cómo llegan y cómo utilizan teoría de restricciones. Nos va a dar una introducción, nos va a presentar algo que se denomina los loops infinitos, o el nombre, digamos, menos técnico que tienen son los druidas, que ahora forma parte del conocimiento formal de teoría de restricciones y las herramientas de pensamiento. Va a explicar y mostrar un proceso que se denomina TOC a la velocidad de la luz, y con eso pues vamos a cubrir el espacio de entender cómo han utilizado teoría de restricciones partiendo del diseño estratégico y su aplicación. Go ahead, Ian. So WiseTech, our vision is to be the operating system for global logistics, to have all the software that anyone needs to move goods around the entire world. That is what we think our mission is. And we're trying to do that by delivering breakthrough products that empower the people that own and operate the supply chain. So the people that move goods, that have ships, planes, trains, trucks, we want to empower all those people to move the goods that need to be moved around the world. La visión que tiene WiseTech Global es convertirse o ser el sistema operativo para toda la logística global. ¿Y eso qué significa o cómo se hace? Es a través de crear productos que permiten dar soluciones de ruptura y facilitar, empoderar o facultar a todos aquellos que participan en la cadena logística, es decir, que mueven productos, mueven bienes a través de sistemas de transporte, sea marítimo, aéreo, carros, camiones, carros, trenes, barcos, aviones, y hacerlo a través de todas las cadenas de suministro que existen en el mundo. Got it, Ian, go ahead. So just to give you some idea, we listed in the Australian Stock Exchange, and all these dollar numbers that you can see, these are all Australian dollars. It's about, I think it's about 70 cents US is $1 Australian at the moment. I didn't check, but we were about 100 million when we listed in 2016, and this year we hit 1 billion for the first time, and we're aiming for 1.3 billion for next year. That's the black graph, and the blue graph is our EBITDA numbers, which have grown from 30 million to 600 million. And then the little line is the EBITDA margin. So what percentage of our revenue has turned into EBITDA? And in TOC speak, Ellie Goldratt said one of the most measures of a very productive company is a company that can turn its top line, so its revenue number, into its EBITDA, its profit, its bottom line number in 4 years, is a very productive company. And if you look at FY 2016, our revenue was 100. And if you look at FY 19, our profit was 108. And you can track that through all of those years. So we've been a very productive company
the whole way through our life. Los gráficos que Ian nos está compartiendo acá, del lado, las barras negras, lo que ven es la venta de la compañía en los distintos años, y esto está en dólares australianos, que es más o menos $0.7 americanos. Las barras azules representan el EBITDA, la utilidad líquida, y la línea continua lo que representa es el margen de rentabilidad de EBITDA sobre las ventas. Si se recuerdan en los conceptos que hemos discutido algunas veces de visión viable, o lo que él llamaba una empresa altamente productiva, era que era capaz de convertir su nivel de ventas en su nivel de lucro o de utilidad en 4 años o menos. Y si pueden observar en la presentación de Ian, en el año 2016 la venta era de 103 millones, y en el año 2019, que sería 4 años posterior, el EBITDA ya está en 108. Y después, si uno empieza a mirar año a año, es exactamente lo que han logrado hacer, que cada año, digamos que esa productividad se fue incrementando proporcionalmente. Okay. And if you look at the revenue from 16 to 24, it went 10x, 100 million to 1 billion. So the revenue went 10x. The EBITDA profit went 14x. The valuation of the company when we listed was 1 billion. Today it's 45 billion. So the valuation of the company is 45 times, but the number of people is only 7 times. So we got 10x on revenue, 14 on profit, 45 on value, and 7 on people. Pues si se fijan, la compañía desde 2016 al 2025 pasaron de 103 millones a más de 1 billón. Eso quiere decir que es un crecimiento de 10 veces. El EBITDA pasó de 31 a 660, es decir, que se incrementó en 14 veces. Y la evaluación de la compañía estaba evaluada en 1 millón y hoy está evaluada en 45 billones. O sea, se multiplicó el valor por 45 veces. En el caso de las personas, el que sería representativo, el gasto operativo, ha crecido 7 veces. Entonces, esas son las variables de lo que WiseTech ha sido capaz de lograr. 10 veces el incremento del tamaño del ingreso de la venta, 14 veces la utilidad, 45 veces el valor de la compañía y 7 veces el tamaño en personas. Go ahead, Ian. And this just explains what we do. I mean, every time that a product is made in one country and sent to another country, it comes out of the factory, goes into a warehouse, gets moved by road or rail, it goes for an export, it then gets on a ship or a plane and goes to another country, then it goes through an import, and the reverse happens. So then it needs road or rail again, needs another warehouse, and eventually gets to the customer. This is an extremely complex movement of goods, and there are many, many options in the world to move goods from one place to another. For example, you go from China to the east coast of the US, or do you go down through the Panama Canal and up onto the west coast, or down through the Panama Canal up to the east coast? Or do you go through the Suez Canal up through the Mediterranean into Europe? There's literally thousands and thousands and thousands of options of combinations of customer, supplier, and transit route around the world. And our customers organize all these movements of goods all around the world. Entonces, esta es una descripción básica del proceso que WiseTech domina y aporta para el movimiento de todos los bienes y productos. Cualquier parte del mundo, un producto sale de una planta con la logística doméstica, se almacena en alguna bodega, después hay un movimiento de ese producto hasta que llega a
a un lugar donde tiene que pasar por el tema de aduana y el cumplimiento de las regulaciones para poder ser embarcado, sea en avión o en barco, transportado largas distancias, donde llega a su sitio de destino, donde nuevamente pasa por otro proceso de desaduanaje y cumplimiento de las aranceles y distintas normativas legales. Nuevamente es transportado vía terrestre hasta que llega a una bodega y eventualmente la logística doméstica para recibir o llegar al cliente final. Y los clientes de Waste que están en cualquier parte del mundo, o sea, pudiera ser que un producto tiene que salir de China y llegar a la costa oeste de Estados Unidos, o pasar por el canal de Panamá para llegar a la costa este, o por ejemplo a través del canal de Suez y llegar hasta Europa. O sea, todos esos movimientos, hay miles y miles de combinaciones posibles entre productos, rutas y destinos. Y eso es lo que CargoWise se encarga de organizar con todos sus clientes y para asegurar lo que es el flujo de información y la asertividad mejor posible. So our history. So WiseTech first Richard White, our CEO, first connected to TOC in about 2005, and he did the Black Belt in Thinking course, and he was studying at university at the same time. And when he did that over a course of about a year, he used all the tools, the thinking process tools, to build out a future reality tree and get us to IPO. That's the first bit. The second bit is then he took the future reality tree and implemented it in 2 stages. And then we built our own software to do drum buffer rope, NCNs, and critical chain project management. And from about 2016 onwards, we acquired a lot of businesses, and we used the TOC Speed of Light process to help train all of our people around the world on our WiseTech way and why it works. So there's like a couple of years, 20 years ago, we started our journey. We executed it very strongly from 2008 to 15, and then we listed and became a public company, and we continue to develop more and more powerful solutions using TOC. Digamos, la historia, la trayectoria en teoría de restricciones de WiseTech comienza en el 2005, cuando Richard White, el fundador y CEO de la compañía en ese momento, pues descubrió teoría de restricciones, estaba estudiando en la universidad haciendo una especialización y aprendiendo las herramientas también con el programa de Black Belt en pensamiento, y construyó un primer árbol de realidad futura para planear cómo hacer la entrada al mercado de la compañía. Entre el 2008 y el 2015 implementaron de manera consistente y sostenida las estrategias desarrolladas en el árbol de realidad futura, inclusive trabajando con James Powell, que es el de Black Belt in Thinking, para asegurar que tenían las herramientas correctas y las distintas tácticas que estaban siendo implementadas, sincronizadas con tambor amortiguador cuerda, un mapa de condiciones necesarias y la gestión de proyectos de cadena crítica. Y a partir de 2016 en adelante, pues lo que sucede es que la compañía entra al mercado accionario de las compañías y empieza a adquirir otras compañías donde tiene que expandir el conocimiento y la estrategia de TOC, pero siempre basado en las ideas y las estrategias que habían desarrollado en los árboles de realidad futura que iban a guiar el desarrollo de la compañía. Go ahead. So I want to introduce you to what we call infinity loops. We used to call them Druid, and I won't bother explaining why. But what happens is one person has
a pressure to do a thing. And then the other person says, if you do that, it'll go wrong, then it will get worse, and then I won't get my goal. So we should do my thing. Okay? And then the other party says, then something will go wrong, it'll get worse, and then I won't get the thing that I want. So we should do my thing. And these conflicts happen all the time because these pressures remain in place. And the goal violations, people always argue very, very strongly if they think they're going to lose something. Esta es una, hoy en día este gráfico lógico lo que hace es mostrar una situación de conflicto. Ellos lo denominan loops infinitos, ya no lo llaman druidas, no van a explicar por qué, pero simplemente digamos que son los loops infinitos. Y cómo sucede es que generalmente existe una presión, una situación de conflicto. La otra persona con la que uno tiene el conflicto, la diferencia de opinión, dice, si haces eso, va a suceder algo errado, va a suceder un problema, se va a poner peor y cuando eso se ponga peor, entonces va a haber una pérdida o no vamos a cumplir no vas a cumplir tu objetivo fundamental. Y cuando eso ocurre, si eso ocurre, deberías más bien hacerme caso a mí, hacer lo que yo digo, y la otra persona dice, no, es que si haces lo que tú dices, también hay un riesgo de que salga mal, de que se ponga peor, y por tanto, si eso sucede, va a echar a perder el objetivo que estás tratando de alcanzar. Y entonces esa diferencia de perspectiva, pues simplemente se acentúa como en ese círculo vicioso infinito y hace que haya esa presión o esa separación y esa contradicción permanente separando la alineación de las personas. I'm going to skip this one and I'll just go to the next one. So when you do a current reality tree, you find at the bottom of the current reality tree a core conflict. And what Richard discovered when he did that first CRT is that the pressure between speed and quality was the core conflict in a software development company. So if I take one side, there's a pressure to produce a really quality product. But when we try and produce a really quality product, we take a lot of time fine-tuning it, maybe adding in things you don't really need. And then your product roadmap goes slower and slower and slower. We're not getting product out into the market quickly enough. So then there's a pressure to build something quickly. But when we build something quickly, we tend to cut corners, we compromise on the quality, the technical debt in the product builds up, and our product just isn't the highest quality and our customers are unhappy. So there's a pressure to produce quality. And this pressure, you know, many software companies flick backwards and forwards between I want to do something fast and I want to do something good. Entonces, cuando uno construye el árbol de realidad actual para analizar una situación, la convergencia o la causa raíz termina pudiéndose definir en un conflicto, en una nube de conflicto medular. En el caso de una compañía de software, lo que Richard descubrió es que la oscilación, la contradicción estaba en tratar de construir un producto de alta calidad y construir un producto, hacerlo muy rápido para entrar en el mercado. Entonces, la lógica de este loop infinito se manifiesta en, si nos enfocamos en producir un producto de alta calidad, entonces vamos a incluir una serie de elementos adicionales y ser muy cuidadosos y a veces nos sobrepasamos poniendo cosas que no son necesarias. Nuestro mapa de desarrollo progresa muy lentamente y al final estamos perdiendo la ventana de mercado y eso hace que genere presión para producir o generar el producto más rápido. Y cuando empezamos a tratar de darle velocidad, entonces empezamos a construir algo que no está cerca o empezamos a cortar, a tomar atajos y a no entregar todo lo que el producto requiere
empezamos a construir un producto que tiene déficit y eso hace que no sea de la mayor calidad. Y eso a su vez hace que aumente la presión para volver a estar sobre la calidad. Y eso hace que la oscilación se vuelva permanente como parte del conflicto. So what we would say is the conflict between speed and quality is always going to be there. You can't get rid of this core conflict, right? The only thing you can do is teach people how to manage it. O sea, una de las afirmaciones y experiencias que Richard tiene y comparte con nosotros es que el conflicto entre la velocidad y la calidad es endémico, es decir, siempre va a estar ahí, no va a desaparecer. Entonces, lo que podemos hacer, digamos, la dirección de la solución es enseñarle a las personas cómo gestionarlo y cómo administrarlo lo mejor posible. Right. So now I'm going to talk to you about a process that we use to teach people about the WiseTech way and why it works. And we basically step people through each of these processes, which is some loops, building a current reality tree, building some injections, building a future reality tree, necessary condition network, and prerequisite trees. We use this complete set of TOC tools in this process. Entonces, lo que ella nos va a compartir ahora es el set de herramientas y el proceso de cómo usan estas herramientas para enseñarle a las personas acerca de las herramientas de pensamiento que les permiten comunicar y alinear la forma de hacer las cosas dentro y con WiseTech. Entonces, las herramientas son el loop infinito, el árbol de realidad actual, el mapa de inyecciones, el árbol de realidad futura, la red de condiciones necesarias o el árbol de prerequisitos y el árbol de prerequisitos. Yes. Okay. What we do, the first thing we do is we have 10 of these loops, 10 infinity loops, and we role play them. So there'll be two people and we argue backwards and forwards each one of these loops. And then we ask the people, do you experience this in your business? And then we have a discussion about how we solve it in WiseTech. And what we know is every industry has a set of common conflicts, and we know what they are for software development. If you went into manufacturing, such as like engineering workshops, you'd find a set there. If you went into sort of mining, you'll find a set in mining. If you go into healthcare, you'll find a set in healthcare in different areas. Every industry will have these persistent set of conflicts that are special to them. Entonces lo que se hace es que se toman una serie de loops infinitos que son característicos de la industria de software donde WiseTech está. Usan aproximadamente un set de 10 y lo que se hace es que se hace una simulación, una actuación donde cada una de las personas representa un lado del loop infinito y se hace este juego de roles donde cada uno va leyendo y va actuando la posición contradictoria que representa el loop. Y una vez que se hace ese juego de roles, esa representación, se les pregunta y se valida si ese conflicto, ese loop, existe en el ambiente donde ellos están para validar. Una de las cosas que han encontrado es que generalmente, como estaba diciendo Ian, estos loops, estos 10 loops que ellos utilizan es porque la industria del software tiene estos loops característicos. Y si uno va para otra industria, también va a presentar estos unos loops que son característicos de cada una de las industrias. Si uno va para una industria de manufactura, lo más probable es que van a haber unos loops infinitos o estos conflictos que se manifiestan, que son generalmente están presentes de manera permanente
y aparecen generalmente en estas empresas. Lo mismo si uno va para la parte de salud en un hospital o si va para minería en una explotación minera, van a tener un set característico de estos loops. Go ahead, Ian. Cool. So we role play 10 of them and we tell people to pick 5 out of the 10, right? Because what happens is when we do the role play, there's an emotional reaction that occurs. People understand some of them. And we say, pick the ones that made you laugh or cry the most. And then we get people to cut them in half and make them into groups that feel similar. Entonces, lo que se hace con el juego de roles y esta representación de los loops es que son 10, se representan y se hace el juego de roles en los 10 y les pedimos después que seleccionen 5 de ellos que sean los que más causaron impacto o una reacción emocional. Aquellos que los hicieron reír más o aquellos que los hicieron entristecer más, porque esas son las reacciones que se manifiestan cuando las personas están pasando por el juego de roles. Una vez que se seleccionan esos 5, les pedimos que repartimos o separamos el loop en aquellos que la columna, digamos, de la derecha y la columna izquierda de cada uno de los loops seleccionados. Go ahead, Ian. So then what we end up with is these 2 groups, and then we look for a higher order goal violation and we look for a matching goal. So this will typically be something like we're not going fast enough, or we're not making enough money, or we're not making enough sales, or the quality is really bad. There'll be some bigger order problem, as there always is. Entonces, cuando los hemos separado entre izquierda y derecha, digamos, los grupos de cada una de las mitades de los loops, tratamos de ver cuál es el objetivo de más alto nivel que está siendo afectado o impactado negativamente, lo que llaman la violación del goal o el no cumplimiento, y tratar de entender. Esos de más alto nivel generalmente son esas piezas gruesas como que no estamos vendiendo lo suficiente o no tenemos una calidad suficiente o tenemos problemas con la velocidad. And then what we do is at the bottom, we put what are the policies and the measures that cause these loops to exist. The policy might be a written down policy or a not written policy, just something that people believe. The measure might be a written measure that we have a report on, or it might be something where people walk around and they look and see whether something's happening. So we add the policies and measures in underneath. Entonces, por debajo de los loops seleccionados, entonces ahora lo que se hace es, les pedimos que identifiquen cuáles son los indicadores o medidor y la política que están debajo de cada uno de esos loops. Las políticas pueden ser políticas explícitas que están escritas o políticas que son tácitas, es decir, que nadie las dice, pero todo el mundo la sigue. Y lo mismo sucede con el indicador. Puede ser un indicador que está explícito y está descrito, o aquello que todo el mundo le está prestando atención porque en apariencia comportamentalmente es importante. Go ahead, Ian. And then you get what we call the big drivers down the bottom. So why do we have all these policies? Why do we have all those policies? What's the big driver underneath all of that that's inspiring us to have all those things? Y después que hemos entendido esas políticas y medidores que están debajo de estas columnas, les preguntamos cuál es el driver, el impulsor, cuál es el lema fundamental que explica la existencia de esas políticas y medidores, cuál es el denominador común, cuál es el originador de esas políticas y medidores. And, you know, those drivers are often the pressures we feel. And so when you put all this together, you've now got a current reality tree that's very nicely balanced. And you've got a core conflict down the bottom because you took the 2 goals from the top, put them down, you've got the drivers, and there you are. The CRT is complete.
Entonces, la magia que ocurre es cuando colocamos todas estas columnas y esos drivers, esos impulsores de las políticas y medidores, terminan siendo las presiones que tenemos o que sentimos para actuar de una manera particular o de hacer que la organización le preste atención y actúe de una cierta manera. Y los objetivos de alto nivel que teníamos arriba se convierten en la estructura de la nube, en las necesidades que son las condiciones necesarias de la nube y al final, pues obviamente el objetivo de más altísimo nivel que tiene que ver con el desempeño de la compañía. And you can build, this takes about 90 minutes to do. An hour and a half. Este ejercicio nos demoramos más o menos como 90 minutos, hora y media, para poderlo realizar con las personas. Have you ever built a CRT in 90 minutes? ¿Alguna vez han construido un árbol de realidad actual en 90 minutos? Likely No. not. I can see somebody's laughing. No, it's Yeah. like, no. It takes like 2 and 3 days, right? Exactly. Right. Generalmente toma como 2 o 3 días hacer el árbol y aquí estamos hablando de un proceso que nos permite acelerarlo hasta hacerlo en 90 minutos, un par de horas. Right. And then we look at a list of injections and we give people, these are the injections that we use in WiseTech, right? You can look at those and decide whether you want to use any of those anywhere. Entonces, teniendo la nube medular que explica la existencia de la realidad actual de donde se deriva toda la causa raíz, entonces les entregamos una serie de inyecciones que son las inyecciones que nosotros utilizamos en WiseTech para trabajar y resolver la manera como operamos. Entonces les damos una lista que está definida, pero pueden escoger cuál quieren utilizar. Then we put those injections somewhere on that current reality tree, and we put enough of them on to disrupt the logic, the cause and effect of every chain. And then we've got a future reality tree. Y lo que les pedimos que hagan es que con esas inyecciones las coloquen en algún lugar del árbol de realidad actual que sea un punto donde se interrumpe y se rompe la lógica causal del árbol de realidad actual lo suficiente para que se transforme en un árbol de realidad futura. In the proper process, you're supposed to rewrite the future reality tree. We don't bother. What we need is the list of injections to implement, right? We don't need to rewrite the future reality tree. We just need the list of injections. Entonces, en el proceso usual de las herramientas, uno lo que hace es que toma las inyecciones y construye de nuevo un árbol de realidad futura para armar toda la lógica. En este caso, lo que necesitamos es tener las inyecciones definidas y no necesitamos escribir el árbol, sino validar que efectivamente el árbol de realidad actual va a cambiar. And then what we do is we take those injections and we put them into a necessary condition network. I got to do this injection before that one, this one before that one, this one before that one. Very simple. Y después simplemente organizamos la precedencia y la red de condiciones necesarias para saber qué inyecciones va primero, cuáles podemos hacer en paralelo. Muy simple. And then some of those injections might be very difficult to do, at least if you've never done them before. So then we might get them to do a prerequisite tree on 1 or 2 or 3 of those injections if they need it. So they create a bunch of obstacles and intermediate objectives, and then they've got a plan. Y entonces, a partir de alguna de esas inyecciones, puede ser que sean objetivos extremadamente ambiciosos. Por lo tanto, tomamos 1 o 2 de esas inyecciones, donde esa es la condición, y les pedimos o los ayudamos a construir un árbol de prerequisitos donde identifican todos los obstáculos, los objetivos intermedios y los organizan por precedencia para poder definir cuál es el plan para lograrlo. So that's the summary of everything we go through. Entonces, este es el And this is resumen how de long todo it lo que takes. se hace
y esto es en un slide más o menos el timeline y el proceso de trabajo que se hace. So basically, it's one day to go through the entire process for a known industry. And you get the answer, which is a very, very good answer. And you have a plan to execute in a day. Y usualmente esto lo hacemos en esta cantidad de tiempo, o sea que más o menos en menos de un día tenemos todo el proceso donde hemos identificado qué es lo que se requiere hacer, un plan para ejecutarlo y ya tenemos el consenso suficiente como para obtener la colaboración e ir adelante. And this process works whenever you're working in the same kind of industry again and again and again. You don't need to start with a blank sheet of paper, and because every industry it has the same problems all the time, right? So you don't need to start with what are all the problems. You already know what all the problems are, right? What you've got to do is take people on a journey to the answer. Entonces, este proceso lo podemos repetir continuamente con distintas personas siempre y cuando estamos hablando del mismo sector, la misma industria. En el caso de WiseTech, la industria del software. Los problemas son exactamente los mismos que se repiten una y otra vez. No tenemos que desarrollar todo de cero, sino que los tenemos que llevar a través del camino, el viaje que tienen que hacer para partir desde la identificación del problema hasta llegar a qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Y esta lógica del proceso genera el consenso y la colaboración necesaria para llevarlo a cabo. And this is kind of what it looks like. This is one from Germany, 2019. And the beauty of this process is that people own the process and they own the answer. Esta es una evidencia fotográfica de uno de los procesos en Alemania que se hizo en 2019 y aquí tienen pues el registro de cómo van construyendo todo. La belleza del proceso es que ellos se adueñan de primero la construcción, pero también de la solución y de la dirección del plan de trabajo que van a realizar. And I've done this a lot of times now, and I've just done it again after the TOC conference. I went to Sweden and London and did it there again. So I know this works extremely well for us. Y ya he hecho este proceso repetidas veces y sé que para nosotros funciona extremadamente bien. Cool. I want to now take you through a few things that make WiseTech different and share those with you. Entonces, lo que Ian quiere hacer es mostrarnos algunas cosas que hacen que WiseTech sea diferente y compartirlas y explicárnoslas. Go ahead, Ian. So we have these things called mantras, and the mantras are a very simple one line that makes it easy for everyone to remember. So our one is slower today, faster forever. Entonces, una de las cosas particulares y que son importantes, parte de su modelo de operación y la forma como operan, es lo que ellos llaman los mantras. Y los mantras son una sola frase corta, pero que está cargada de significado. Entonces, por ejemplo, uno de esos mantras es más lento hoy, más rápido para siempre. And under the mantra is an easy way to remember the bigger principle or the more detailed principle. El mantra es una frase simple que lo que nos permite es recordar todo el contenido que está mucho más extenso y explicado en la parte interior de lo que significa el principio. And every one of those principles solves a persistent conflict in the business or the industry. Y cada uno de esos mantras o principios es la inyección o la solución a cada uno de esos problemas persistentes que se describen con cada uno de los loops infinitos. And everybody in the company, from the most junior student joining the company all the way up to the CEO, can use the mantra any day, and they do. They use these mantras every single day of the week.
Y cualquier persona, desde una persona que está haciendo una pasantía, un pasante, hasta el CEO de la compañía, utilizan y pueden utilizar estos mantras cualquier día y todos los días en la medida que vamos haciendo el trabajo. So we've got 9 main mantras that we use. We've got other things as well, but these are the main 9 ones. There's 3 that are foundation. You have to have those in place to make all the others work. Then there's 3 that are really about creation. This is where a lot of the TOC stuff comes in, where we uncover assumptions, we look for win-win, no deals. And then there's ones that are what we call force multipliers that really make everything else go bigger, go faster, go for longer. Y aquí tenemos 9 de los mantras principales, hay otros, pero estos son los claves. Los que se llaman de la fundación o los fundamentales son 3 que tienes que tener esto como condiciones necesarias para que los otros se puedan ejecutar y puedan aparecer. Entonces, en el caso de los fundamentales está más despacio hoy, más rápido para siempre, liderar con contenido y cualquiera le puede hablar a cualquier persona en cualquier momento por cualquier razón. Y a partir de ahí tiene los de creación, que tiene que ver con la aplicación de teoría de restricciones sobre el tema de encontrar los supuestos, la causa raíz, las soluciones de win-win o no hay trato. Y después están los que son los multiplicadores de fuerza, que son los impulsores o los que multiplican la potencia de las soluciones anteriores, ¿ya? Y que permiten ir más lejos y más amplio. This is how we think about software development, right? There are 4 things that go into software development: the scope, what we want to build, quality, how we're going to build it, what the budget is, how many resources we're going to spend, and when we're going to build it. Hay 4 elementos fundamentales de cómo nosotros entendemos el desarrollo de software, es decir, qué es lo que vamos a desarrollar, qué es el alcance o el scope, y después, obviamente, cómo lo vamos a hacer y la calidad que va a contener, qué va a ser, y por supuesto las otras variables que tienen que ser cuándo lo vamos a hacer y en qué tiempo. Now, software development is a very creative process. If we had written the software before, we'd use what we wrote before. So we're always writing new things. And you can never be sure what it's going to look like at the end when you start, right? So the output of software development is variable. Entonces, el proceso de desarrollo de software es un proceso altamente creativo, ¿sí? Si escribimos algo, lo podemos utilizar, pero nunca estamos seguros de qué más va a aparecer cuando estamos desarrollando el software y en qué dirección va a ir. Sabemos a dónde queremos llegar, pero exactamente qué va a contener es un proceso que va apareciendo en el camino. Okay. So if you've got 4 things going in and 1 coming out, and that's a variable, mathematically, one of these must be variable. Entonces, si tenemos 4 elementos que son los inputs de lo que nos define cómo vamos a desarrollar el software, y uno que es el output, y el output de lo que va a salir es variable, por lo menos una de estas 4 tiene que ser variable. So if you think about, so the question becomes which one to be variable. And if we think about scope, we are building operating system for global logistics. It's a huge. We don't want a small scope. We want a very big scope. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el alcance, el scope, queremos construir un software que abarque toda la cadena logística mundial. Por lo tanto, no queremos un software pequeño, sino que abarque todo eso. Tiene que ser un software muy grande. If we think about quality, quality can vary, but really we want the highest possible quality that we can get. So we don't want it to be variable. It can, but we don't want it to be. O sea, la calidad puede ser variable, sin embargo, para operar a ese nivel y con calidad y ser una empresa que está funcionando bien, queremos que la calidad sea máxima. Entonces, no queremos transigir en el nivel de calidad.
no puede ser variable. If we think about the budget, we can add more people to a project, but when you add a lot of extra people to a project, it slows everything down. So we try not to add a lot of people to a project at one time. So that's quite fixed as well. Desde el punto de vista de capacidad o personas, uno puede variar y el presupuesto, uno puede variar el número de personas que participan dentro del proyecto. Sin embargo, sabemos que cuando uno pone muchas personas en un proyecto, la velocidad de ejecución se reduce. Entonces, también tendemos a fijar eso en el mínimo posible que haga viable el proyecto. So we make time the thing that varies, right? So when and how long it takes is the thing that varies. Let you go. Thank you. Entonces, el cuándo y cómo vamos a hacer esto, cuánto va a durar, es lo que dejamos que sea la variable que se mueve. Es decir, no necesariamente sabemos cuándo va a estar listo ni cuándo lo vamos a tener, pero las otras cosas son fijas. And you know, with project management, the first thing you do with project management is you go and put a due date on things, right? And we reject that idea. We don't want due dates put on things as much as possible. Y cuando uno conoce y en la práctica de gerencia de proyectos, la tendencia es a ponerle fecha para cuándo queremos las cosas. Y nosotros rechazamos esa idea, simplemente preferimos no ponerle fechas para la entrega de las cosas que hacemos. And if you think about the math, you got the 4 things and the 1 variable output. If you suddenly put a due date and fixed time and stop time being variable, what one of the others must change. Which one's going to change? Entonces, si piensan nuevamente como se les expliqué que tenemos las 4 variables, donde una tiene que variar y aquí decimos que el tiempo no queremos, o sea, es el que va a variar y si lo decidimos dejar fijo, alguna de aquí, o sea, si decimos colocarle fecha a la entrega del proyecto, el tiempo se va a volver fijo. Entonces, ¿cuál de estas creen ustedes que va a entonces empezar a variar cuando fijamos el tiempo? So which one is going to change? ¿Cuál creen ustedes que cambiaría? Se va a empezar a mover. What do you think the answer is? Pedro suggests scope. What's the first one that's going to change? Quality. ¿Cuál es la I heard primera que someone va a say cambiar? that. Quality. Quality. Yes. What always happens when you put a due date, the quality is the first thing to change. Then when the quality changes, the person responsible for quality says, I can't do it, you're going to have to reduce the scope. Right? And then the scope gets reduced, the customer complains to the CEO and insists that you put more people on the project. And when you put more people on the project, it makes everything go slower and you can't hit the date. So date breaks quality, changes scope, exceeds the budget, and misses the date. Entonces, cuando fijamos la fecha, lo primero que se compromete o se arriesga es la calidad. Cuando se arriesga la calidad, entonces nos hemos forzado a reducir el alcance, las prestaciones originales. Cuando hacemos eso, entonces el cliente se queja y nos obliga a que entreguemos lo que habíamos prometido, ponemos más gente, va más lento y terminamos no entregando a tiempo. Okay, so we don't like dates, right? Entonces no nos gusta ponerle fechas a los proyectos, a los desarrollos. One of the things that we had to do or felt we had to do, we had the 5 focusing steps from Ellie Goldratt out of the goal. And the words in English are a problem when you've got a business that's made up of people. So we don't want to exploit people and we don't want to and lots of people don't want to subordinate. So those words don't work very well. So we came up with a new set of words, which works really nicely because in English they line up to focus, which is what we need to do.
Entonces, si uno toma los 5 pasos de focalización de Eli descritos en la meta, cuando uno tiene un negocio que está basado en personas como recursos del negocio y de la compañía, las palabras no son buenas para describir lo que queremos hacer. O sea, no queremos que las personas estemos hablando de explotar el recurso, de subordinarse. Algunas personas no se quieren subordinar. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad o sentimos que era necesario cambiar las palabras. Y afortunadamente, cuando encontramos y definimos las palabras en inglés, se alinean perfectamente con la palabra focus. Sí, ahí la pueden ver. Find, optimize, coordinate, collaborate, upgrade, start again. Yeah. So Yeah. we use that in our business. And now in our business, I struggle to remember what the original words were from Ali Goldratt. Sí, y desde que hicimos el cambio en nuestro negocio, pues ahora me cuesta acordarme de cuáles eran las palabras que utilizaba el doctor Goldratt. Estas nos quedan muy bien y estamos muy bien acostumbrados. And this works very well in a business that's made up of people as opposed to machines. Y estas palabras funcionan extremadamente bien para un negocio que está constituido solo por personas en vez de máquinas. And basically, and remember what Ali Goldratt said, at the heart of every important conflict, there's a breakthrough waiting to happen. And our breakthrough solution is quality is speed. Y Eli solía decir que en el corazón, en la médula de cualquier conflicto importante, hay una solución de ruptura esperando ocurrir o aparecer. Y en el caso de WiseTech, lo que descubrí y lo que lograron como ruptura fue que la calidad es velocidad. That's the end of the presentation. Happy to Y take ese es el questions. fin de la presentación, mis queridos. Thank you, Ian. I think gives us a lot of food for thought. I would open it up for questions. I would give you one first. You developed the process with the infinite loops and the theory of constraints thinking processes, and you've done this several times. How dependent or how do you find or what are the considerations you make in the strategy for growth as you need to encompass so many continents, cultures, countries, languages? How does it work with your software and whatever is built? How do you acquire these companies and make the necessary changes? What happens not only from the technical standpoint, but then considering how the different countries operate with regulation, with the norms, and this complexity, how you solve it with software and people, of course. Right. So one of the things, if you think about our software, and one of the important things that you have to be able to do is do customs clearance. So export clearance, import clearance of goods. We can't build software for every country in the world from Australia. So what we had to do is we had to go and buy usually small companies that had built, say, German customs or French customs or Argentina or Uruguay, right? And these would be companies with 10, 20, 30 employees, right? And then we get them to write so they come with all the knowledge of, they speak the local language, they've talked to the customs authority in the local country, they know what all the regulations mean. And so what we do, we're not buying the company for its revenue, we're not buying it for their customers, we're buying it for the people and their knowledge. La pregunta que le hice a Ian era ¿cómo es estratégicamente la lógica, ya que quieren un sistema global? ¿Cómo funciona la lógica del software y las soluciones cuando tiene que armonizar o tomar en cuenta
las distintas culturas, los distintos países, las distintas normativas y cómo funciona eso con las compañías que van adquiriendo. La respuesta de Ian es que para poder crecer lo que necesite, usualmente el proceso logístico de ir de un país a otro, mover los artículos, los productos, requiere salir de aduana y llegar a aduana, o sea, desaduanar en el país de origen y aduanar y desaduanar, o sea, la salida y la entrada. Y la lógica fue comprar compañías pequeñas en cada uno de los países, que son personas y compañías que ya tienen el conocimiento local de la regulación, los procesos. No nos interesa ni la venta que tienen, ni los clientes que tienen. Lo que nos interesa son las personas que están adentro, el conocimiento que tienen del mercado y de cómo tener que operar. Y después lo incorporamos a la herramienta nuestra. Go ahead. And the thing you have to remember, if you think about those mantras, we figured those out when we were a small company with less than 100 people. Y si se recuerdan los mantras que les presenté, nosotros nos dimos cuenta o desarrollamos, verbalizamos esos mantras cuando éramos una empresa pequeña de menos de 100 personas. And when we go around to all these, like we've done 50 acquisitions, when we go around and talk to these companies that are small software companies, we can talk to them because we used to be a small software company, exactly like them. And what I find is all around the world, they're exactly the same. Y cuando vamos a las distintas empresas que hemos ido adquiriendo, que hemos adquirido unas 50 en distintas partes del mundo, lo que me doy cuenta es que ellos son exactamente iguales a como éramos nosotros. Entonces ya sabemos. Y alrededor del mundo son exactamente igual. And they're all the same because they've all got the speed quality conflict. And they've all tried to manage it badly. Y da la casualidad que son exactamente iguales porque todos tienen el mismo conflicto raíz entre la velocidad y la calidad, y todos lo están manejando pobremente. So I've done this work, I've done it in Australia, I've done it in Italy, I've done it in Spain, I've done it in Netherlands and Germany and the UK and North America and Argentina and Uruguay. Everyone's the same. Y en todos los países que mencionó, en Europa, en Holanda, en España, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina y en Italia, en todos estos países, al final se encuentra que es consistente. En todos es el mismo conflicto y se comporta de la misma manera. Gracias, Ian. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario, te lo digo en español, tú lo traduces y funcionamos. Pues funcionamos. Ok. Veo convergencia de calidad es velocidad, quality is speed, con las ideas de Deming, la calidad en el origen. Es decir, hacer bien las cosas la primera vez es más rápido que tratar de apurarse. ¿Está de acuerdo? The comment from Matthias is when you say quality speed reminds me of Dr. Deming, who said quality in the origin. So you do things right, the right things right first, and then instead of trying to rush through things when quality is not there, or you produce bad quality when you're trying to rush. That would be correct? Yeah. It's exactly the same. Exactly the same. If you build quality, you can make it go faster. But if you make fast, it's very hard to make a fast thing into a quality thing. You've got to go quality slow first and then speed it up. Ian dice que efectivamente es mucho más fácil algo que está bien hecho con calidad al principio, acelerarlo y hacerlo ir más rápido, que algo que hiciste muy rápido, tratar de darle calidad después. ¿Más preguntas?
Pedro tiene una. Sí. Yo, deja complementarle un poco, Javier. Te la hago a ti para que todos la entiendan. ¿Cómo no? Con todo gusto. Este proceso de pensamiento como fast track, ¿no? Es súper rápido, Sí. lo hacen en conjunto con los clientes, donde van a implementar el software. The question O, Pedro has, yeah. Tranquilo, voy a porque, hacer esta parte de la pregunta y ahí yeah. vamos conversando. So I'm going to give you the first part of the question and we'll talk or chat depending what the other side of the question is. Do you do this fast track thinking process engagement? Do you do it also with clients where you're going to implement the software? Not yet, but we are going to do that. We are going to teach our partners to do it. So, esto lo hacemos con los partners, no lo hacemos con los clientes, pero le vamos a enseñar a nuestros partners a hacerlo con los clientes. And for our partners to do it with our customers, we need a different set of loops. It can't be the software development loops. It needs to be the logistics industry loops. And in fact, what we're going to do is we're going to have custom broker loops, freight forwarder loops, transport company loops. Entonces, para hacerlo, nuestros partners, hacerlo con los clientes, tienen que ser una set de loops distintos al de nosotros, que son los loops del desarrollo de software. Entonces, los loops que tienen que aprender a usar son con los transportistas, con los forwarders, con los brokers. ¿Sí? And I think of that process as a sales process. It's the process we use to change people's thinking about what is possible. Y ese proceso que les mostré, pienso en este proceso como nuestro proceso de ventas, que es de cómo hacemos para ayudar a las personas a cambiar su entendimiento y su mentalidad acerca de lo que queremos hacer. Sí, Pedro. And I've given the same process to people like the doctors who presented at TOC ICO. I said, here, take this, build your own loops for healthcare and use the same process. And I believe they've done that now. Y yo le he entregado este proceso a otras personas que utilizan teoría de restricciones. Por ejemplo, en salud, a unos doctores les dije, aquí está el proceso, construyan sus loops y creo que ya lo están implementando. And if you want to use them in universities or anything, feel free, borrow the process, right? Soy está diciendo que si lo quieren usar en cualquier otro sector, en universidades, etcétera, podemos usar el proceso. In fact, I have two ideas. Then I'll talk to. One is universities, just because we're engaged now with the Washington State University, where Lisa was. That's one. And then we're also, we're engaged there. And then we also with SI here. And I've got two other universities coming on board, asking us for courses and things. So I think it's maybe it's timely now having 4 universities interacting with us that we put the time to build the loops and test the process. I would love to do this. Yep. Excellent. ¿Más preguntas? ¿Cuándo llegan a Chile? When are you coming to Chile? That's a question. I thought that was the question. Yeah, I'd love to come to Chile. Maybe one day. En algún momento. You're welcome. We'll be waiting for you. We'll be waiting for you. Sure. With open arms. ¿Alguna otra? Muchachos. I have one more, or maybe two. The next one I have is you've acquired 50 companies. How far along are you in the process to build your global logistics solution? Are you there, or you still need a few? Oh no, we've got a lot.
there's much more to do. We have, if you look at the top 25 global freight forwarders, about 14 of them are our customers. If you look at the next 200, less than 50% are our customers. Okay. Okay. So there's the customer piece. The next piece is when you think about the whole supply chain, the bits at the end, we don't do much yet, and that's huge, right? Yeah. We've just released a new product where we're going to do a thing that nobody else in the world can do now, right? So it's a whole new market we're creating. So there's more customers, there's more space, and there's things people aren't doing yet. Ok. So, la pregunta que le hice a Ian es, en el camino a tener un sistema global para la logística, ¿qué tan avanzados están o qué tanto falta? Y dice que de los forwarders, de los top 25, están más o menos en 14. Y después si uno mira los top 50, están más o menos en la mitad. Entonces todavía hay espacio en esa parte, pero no están metidos, no tienen nada en lo que son las puntas del sistema, que es todo el movimiento logístico interno dentro de cada uno de los países. Y además están próximos a lanzar un servicio, una solución que nadie hace, que es necesario para el sistema logístico. Entonces, no solamente hay espacio para crecer donde están, hay espacio de clientes que tener, más espacio para crecer donde no están y crear un mercado nuevo que nadie, digamos, existe todavía porque no se hace nada. Yeah. So we just did an investor day this week, and one of the analysts said that our total addressable market is probably 20 to 40 billion, and we're only one now. Entonces, tuvieron hace poco un día de un evento para inversores o inversores en la compañía, y algunos de los analistas estimó que el tamaño del mercado es aproximadamente unos 40 billones de dólares y ellos en este momento son apenas uno. La venta que tienen es 1 billón, o sea, tienen espacio para crecer bastante todavía. Yeah, we are the biggest company in this space today, and we are now big enough to do things that nobody else can do. En este espacio somos la compañía probablemente más grande que existe y estamos en capacidad ahora de hacer cosas que nadie más tiene la capacidad para hacer. Entonces nos da una ventaja competitiva fundamental. Ian, the other question I had is our goal with this program is to give people not only the opportunity to learn TOC, but through TOC address these conflicts that appear in the different areas of functions of the company, operational responsibility in different parts of the company and the interaction with them. In your experience coming from GE, I understand from the digital and the software space, but then moving into WiseTech and then engaging with so many different small companies. In terms of the management approach, when you learned TOC, what changed for you? What did it bring to you that you didn't have, or what potentiated, or what got enhanced with learning TOC? I think the big difference is everyone's busy, and you get presented with a problem or an issue, and you just want to make that go away, and you just want to stick a Band-Aid on it, right? Okay. But if you take the time to think about it more deeply, if you can understand the assumptions that underpin it, like Lisa is the assumption hacker, right? Yeah. The assumptions, the perspectives, the paradigms, you get down and you solve the problem at a deeper level, you'll solve many things at once, right? You don't typically just solve the one thing, you solve many. I think that's, for me, the biggest difference. Taking the time to find the deeper solution
that lasts longer, right? Thank you. Lo que le pregunté a Ian es en su experiencia de gestión, de gerencia, viniendo al mundo del software de General Electric y entrando a WiseTech, aprendiendo teoría de restricciones, ¿qué cambió? ¿Cuál es la diferencia o qué fue lo que se potenció? Y la respuesta de Ian es que todos en las empresas estamos tratando de resolver problemas y cuando se presenta uno queremos ponerle un parche rápido y que se vaya y quitárnoslo de encima. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo usando teoría de restricciones, nos permite ir más profundo, sacar y revelar los supuestos, después los paradigmas y las creencias profundas. Si nos tomamos el tiempo para hacer ese pensamiento, desgranar esas ideas, muchas veces podemos resolver el problema de una manera mucho más profunda, más sostenida y con un impacto que nos ayuda a resolver muchos más problemas que solamente ese que se nos presentó, lo que hablamos de la convergencia y la causa raíz. ¿Sí? Entonces lo hace mucho más potente en ese sentido. ¿Alguna otra que tengan? I have me. Who said me? You. Go ahead, You. Vivi. Havia perguntar a eles se quando eles adquirem uma pequena empresa num outro país, né, a foreign country, se eles têm algum programa de introduzir TOC nessas novas empresas, nesses novos membros. Okay, lo voy a preguntar, pero vos entendió que ese proceso Fast Track es precisamente eso, ¿no? Es pasar por teoría de restricciones. Ok. ¿Vos dice algo más aparte de ese proceso? Isso. Ok, so para entender. Ian, Vicente is asking if when you acquire these smaller companies, these new partners, besides doing the persuasion process or the sales meeting to develop the solution direction and the injections, do you plan to involve them in more basic TOC or training or acquiring some of the skills in TOC that WiseTech has? Yes, we have the black belt in thinking and we offer that to everybody. So the black belt in thinking teaches the core thinking processes, and there's 15 tools in that set. Sí, la respuesta es que sí, Vicente. Ellos utilizan el programa que se llama Black Belt en herramientas de pensamiento que compone 15 herramientas distintas como las que vimos en el proceso y eso se le enseñan a los partners para que los aprendan y pasan por el programa. O sea, hacerlo entre comillas Black Belts en proceso de pensamiento. All of our software development is run using Drum Buffer Rope. Drum Buffer Rope is in sales, it's in talent, it's in HR. And so we teach that to everybody. La compañía, todos los procesos fundamentales en desarrollo de producto, en recursos humanos, en los procesos de trabajo, todo se utiliza tambor amortiguador cuerda o drum buffer rope. Y eso se les enseña también a los partners. We also have NCNs and critical chain project management built into our internal system. And so all projects are defined either with NCNs or with critical chain project management. Y también utilizamos la red de condiciones necesarias para organizar las inyecciones y las acciones o cadena crítica. Y ambas también están dentro de nuestro proceso de transformación de los partners a incorporarse a WiseTech. ¿Alguna otra? Quedaron fríos. They're shell Javier, shock. durante, Pedro. durante el proceso de adquisiciones de empresa, lo que me llamó mucho la atención es que tenían este repertorio de árboles de realidad actual que lo ocupaban. Pero
¿Hubo alguna que se saliera de la norma dentro de estas 50 empresas que no calzara con estos árboles normales? Okay. As you acquire these companies and develop and use your process to bring them on board with the 10 druids or the 10 loops, was there any time where one of the companies didn't fit exactly in with these loops or was an outlier? No, they all do it. The one big problem we have is that when they join us early on, they may have made promises to customers before we bought them. And those promises to customers have due dates on them, and that's the most difficult thing. So as soon as they come and join us and we say, stop promising dates to customers, there's a period of time where we have those promise dates that we have to meet, right? But then no more. That's the real big issue that we have. Sometimes some leaders don't agree, right? But it just takes a bit longer to get them to agree. But they all get there. O sea, la respuesta es que a todos les encaja y funciona con todos. Las únicas cosas de problemas o elementos que tienen que trabajar más o que hay que cambiar un poco más radicalmente es que en algunos casos los partners que están, digamos, entrando nuevos, a veces han hecho promesas de entrega de algunas herramientas o software, algunas prestaciones con fechas. Y entonces, como nosotros no usamos fechas, tenemos que resolver esas entregas que están pendientes y ya después de ahí en adelante nunca más se prometen fechas para los desarrollos o las habilidades de las herramientas y el sistema. So we changed the way the way they run. We changed the way they build their software. We changed the way that they the commercial model for their products. We changed their pricing. We stopped doing implementation and give all the implementation work to our partners. So there's like 5 or 6 big things that we do, and we've after 50 times we're quite good at it. Sí, hay como 4 o 5 cosas fundamentales que hacen que dejan de que ya no desarrollan su software. Ya no me acordé así rápidamente de las otras, pero hay como No prometen 5. fechas. Eso, no prometen fecha, cambian la manera como No están hacen, operando, cambian los precios, ¿sí? Entonces, esas cosas 5 fundamentales, después de haberlo hecho 50 veces, ya se han vuelto bastante buenos y saber cómo lo tienen que hacer. Entonces, tengo una pregunta. Sí, señor. Si a los clientes se les promete un desarrollo sin fecha o desarrollan el software y después lo venden. To the clients, you develop the software or the features or the tools without promising a date, or you develop it first and then you go sell it. Both. So sometimes what is the promise to the customer if it is not delivering on a date? That is my question. The promise to the customer is that we will deliver it. We don't promise a date. We just refuse. We refuse to promise a date. La pregunta de Matías es qué es lo que se le promete a los clientes. Entonces, a los clientes se les promete que se les va a entregar una herramienta, una capacidad, habilidad de la herramienta de software. No se les promete una fecha, pero que vamos a entregar. And when customers want to demand a date, we take them through the triangle and we say, okay, we'll give you a date. Which of the other ones do you want?
You want less Variable. quality? You want less scope? You want more dollars? Which one do you want? And then they Entonces, agree they don't need a day. entonces, cuando un cliente insiste en tener una fecha, agarran el triángulo del desarrollo de software y dice, ok, usted quiere la fecha fija, ¿cuál de los otros tres quiere que variemos? ¿El costo, la calidad o el alcance? Entonces ya después ya no necesitan una fecha. Sí. Another question, Ian. Arthur says, from a broader perspective, can we say that WiseTech complexity is defined by a simple network of companies that do not conflict and communicate with each other seamlessly? No, we put everyone together. We're one company, one ecosystem. We're not a network. We're one. No somos una red de distintas compañías que nos comunicamos, somos una sola compañía. One ecosystem, one big offering to the customer. Solamente un ecosistema, una herramienta, una solución que funciona para todos los clientes. Javier, Sí, señor. es que iba a hacer una pregunta muy similar a la de Matías, pero si uno Sí. tiene un track record de varios desarrollos que son de buena calidad a un costo lógico y en un tiempo también lógico, se empieza a crear una reputación. Pero la primera vez, ¿cómo vendieron sin tener una fecha firme? O sea, en todos lados donde he trabajado, la fecha es casi tan importante, bueno, o más importante que el mismo budget. Cuando estábamos pasando por cadena crítica, el profesor de hecho comentó de llegar a tiempo o atrasarse 3, 4 días podría implicar un costo altísimo para los desarrollos de la empresa futuro. Entonces, ¿cómo lograron esa primera venta? Pedro asking, he's still trying to munch on the idea of no dates, right, for the commitments. So the question is, how was it on the first time you actually told the clients no date? How hard was it? And because when they learned or when we learned critical chain, even still you are planning to a date, right? The project usually. And sometimes if the project gets delayed, even few days can have a significant impact on the performance, not of the delivery, but on the client waiting for the project to be done. So how? Yeah, I think in the early days it was difficult, and customers still ask for due dates now, right? And we just refuse. But I guess what we've done is we've trained our customers, right? We've trained them to accept no. Now, we internally, we plan to do things by a certain date, and we will give customers updates on how we are going if we're building something. But we're not, we are never building something just for one customer. We are always building for every customer. We only have one version of our software. Entonces, al principio de todo este proceso, efectivamente fue difícil que nos asentaran que no todos los clientes pedían una fecha, pero simplemente insistimos y le decíamos que no. Lo que tuvimos que hacer fue educarlos a aceptar un no. Sin embargo, cuando estamos trabajando sobre el software, les vamos dando actualizaciones y diciendo qué tan bien vamos y cuánto nos falta, pero no les prometemos una fecha. ¿Sí? Y además nosotros trabajamos todo es para un solo software, no son software varios y distintos, el proyecto siempre es en relación a nuestra herramienta, a nuestro software. And so, some of the big functionality that we build might take 2 years, 3 years, 4 years to build. It's very, very hard to promise and be accurate on a date when it's that long. Y algunas de las funcionalidades y capacidades que tiene el sistema nos demoramos hasta 2 y 3 años en desarrollar. Entonces, muy difícil darles una fecha de cuándo va a estar listo, cuando ese es el tiempo y el esfuerzo que toma.
I will tell you, it's a difficult thing for people to accept. When I go and talk to our acquisitions about no more due dates, they go, "What? How can you do that? Customers always want a due date." And we say no. Y es efectivamente cierto, cuando estoy hablando con el equipo de adquisiciones, siempre es la misma conversación y discusión. Acuérdense que no le vamos a dar fechas a nuestros clientes o a nuestros partners. ¿Cómo que no se las vamos a dar? O sea, todavía sigue siendo difícil, todo el mundo quiere una fecha, pero pues, es parte de la dinámica. Ian, última pregunta y si no, Jorge, tú tenías un comentario, por favor. Sí, la pregunta es que Ian dijo que ellos entrenaban a su gente en el Black Belt in Thinking. ¿Desarrollaron ellos recursos internos para dar esa capacitación o eso lo contratan con alguien de afuera? The question from Jorge, Ian, is if the Black Belt Thinking program, you have your own trainers internally, your experts to deliver this and to bring people on board, or you actually hired it from outside? Well, we originally hired it from outside, but we've now bought the whole thing. It's inside, but it's 100% online and self-paced. You don't need a trainer now. La manera como está, al principio lo contrataron, después lo trajeron todo adentro y hoy en día está todo en línea y las personas lo pueden ir aprendiendo a su propio ritmo, ya no necesitas entrenadores. Ian, I think we've taken quite a bit of your time. I think it's been delightful. The learning and just looking at the accomplishment is, I have to say, it's breathtaking and inspiring. So I appreciate the time you dedicated to this group and to the rest of the class that will surely be watching the video. Any parting thoughts? I don't want to keep you any longer. Just thank you again immensely for taking the time to share. Thank you. It's a pleasure. The parting thought would be quality is speed. Entonces le pregunté a Ian si había un pensamiento que nos quiere dejar y al final es tan simple. La calidad es velocidad. Sí. All right. Thank you very much. Take care. Thank you, Ian. Bye-bye. Take care. Talk Thank to you you. very soon. Bye. Thank you, Ian. Thank you.